En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Jesús el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. La hermandad es un medio difusor de la devoción, amor y fe a Cristo y María. Por ello, en este segundo día del solemne triduo, los hermanos y devotos de Jesús del Eceomo y María Santísima de la Salud nos reunimos para honrarlos y glorificarlos. Pues para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, lo primero que hacemos es ponernos en paz con Dios, y la paz con Dios la pedimos a través del reconocimiento de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua, para que aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inconsciencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? ¿No se tendrán en cuenta sus obras justas? Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Palabra que se
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Sentaros, queridos hermanos. Aunque la palabra de Dios de hoy nos invitaría para hacer una profunda reflexión, he preferido la dinámica de hablaros de vuestros titulares de una forma, digamos, más directa, ¿verdad? Ayer hablábamos de quién era ese Jesús del Eseomo que vosotros veneráis, el que tenéis ahí puesto en el altar de cultos, ¿verdad? También ayer no me pude parar al irme en verlo, pero me gusta contemplarlo. Cuando termine la misa, si Dios quiere, me acercaré al altar, le rezaré un Padre Nuestro y lo contemplaré, porque es una obra bonita, realmente. Yo la había visto en otras ocasiones y realmente es una obra que se puede contemplar. Pues hoy, como os prometí ayer, vamos a hablar del juicio de Cristo. Cristo tuvo que enfrentarse a dos juicios. Uno religioso, en el Sanedrín, ¿verdad?, ante los escribas y los doctores de la ley, y otro de forma civil ante el gobernador de la región. En el primero ya sabemos de qué le acusan. Ya sabemos que Jesús es aquel que no cumple la ley judaica. Para los fariseos, claro está. Para nosotros era un cumplidor de la ley. Jesús fue presentado en el templo. Jesús se bautizó sin tenerse que bautizar. Jesús iba los sábados a la sinagoga, hablaba en la sinagoga. Jesús cumplía lo que le mandaba la ley judía y lo que no le mandaba la ley judía, que a lo mejor lo del bautismo de Juan ya se salía un poco de aquel contexto del judaísmo, de ese judaísmo de cuando vuelven de la deportación, que, bueno, pues se vuelve un poco más extremo, ¿no?, un poco más radical, diríamos, en el día de hoy. Pues estos, los fariseos y los escribas, lo rechazan al Señor porque hay cosas que no entienden, ¿verdad? El precepto del sábado, en fin, las cosas que dice sobre el templo, ¿verdad? Esto mismo que hoy nos dice la palabra de Dios. Si vas al altar a llevar la ofrenda y no estás en bien con tu hermano, vuélvete, porque no eres digno de dejar la ofrenda. Eso en tiempos del judaísmo. Hoy nosotros podríamos trasladarlo y decir, si vas a comulgar y te acuerdas que con tu hermano tienes disputas, que lo menosprecias, que no le das el amor que merece, más vale que te volvieras. Pero sin irnos del hilo, ese juicio al que Jesús lo someten los doctores de la ley, los escribas, ¿verdad? Ese juicio, pues ven que no puede tener una profundidad, porque dicen, bien, lo podemos
acusar, pero no podemos condenarlo, porque la condena, quien podía hacerlo, era el que ostentaba el poder civil, que era el gobernador. Entonces se lo llevan a Pilatos. Se lo llevan a Pilato para ver si pueden conseguir el fin último. ¿Cuál es el fin último que quieren? La muerte de Jesús. Ellos en aquellos momentos no pensaban ni tan siquiera en la crucifixión, sino en que Jesús desapareciera. Para ellos Jesús era un estorbo. Para ellos Jesús era esa chinita en el zapato, ¿verdad? Y no querían, no lo querían, porque primero no lo reconocían como hijo de Dios, ni como Mesías, ni como enviado, ninguno de los títulos que ayer repasábamos. Y esta escena de Jesús del Ecce Homo se puede encontrar en los evangelios, más concretamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, a partir del versículo 11, en donde se nos habla de cómo fue ese proceso civil. Pilatos le hace una pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, con mucha serenidad, le responde: sí, afirmando: tú lo dices. Sí, tú lo dices, soy el rey de los judíos. Por tanto, lo corrobora. Y Pilato insiste: ¿pero no oyen cómo te acusan? ¿Te están acusando? ¿Por qué te acusan? Y en esa ocasión Jesús no dice nada, guarda silencio. ¿Por qué? Porque Jesús dice: me van a acusar de igual manera, porque no me quieren, porque no quieren reconocer lo que soy ni lo que represento. En esta ocasión, el maestro prefiere el silencio. Se daba la circunstancia que por aquellas fechas el procurador soltaba un preso y tenía en la cárcel pues a un tal Barrabás, que ya todos conocéis la historia, ¿verdad? Y se le ocurre al procurador: bueno, pues le voy a presentar a este pueblo, a este hombre tan malo, tan degenerado, ¿verdad? Y le voy a presentar a este pobre hombre, que lo más seguro, pensaría el procurador, lo más seguro es que opten porque deje libre al buen hombre, no al que es un celote, al que ha hecho tantas levantiscas contra el imperio. Pero la sorpresa del procurador es que los que allí están no le piden que castigue a Barrabás, sino que le piden que castiguen al mismo Cristo. Y entonces cuando Pilatos ya entra en confusión total, cuando dice: pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué mal ha hecho este hombre? ¿De qué le acusáis? Crucifícalo, crucifícalo, repiten una y otra vez. Y claro, el cargo de procurador en aquella Palestina, ¿verdad?, era un cargo importante. Y Pilatos sabía que el ponerse en contra a aquel populacho, a aquella muchedumbre, pues le podría acarrear un disgusto serio y gordo. Entonces, pues optó por lo más fácil, el lavatorio de manos, ¿verdad? Lavarse las manos. Yo me lavo las manos, yo aquí no me complico, y que se haga según sea. La propia mujer de Pilatos le advierte: mira que este es un hombre bueno y que veo en él algo más, que no es un simple hombre. Suéltale a él. Pero el procurador ya está decidido a soltar a Barrabás y a Jesús mandarlo a la crucifixión. Pero tiene la esperanza de que no sea necesario el crucificarlo, sino que piense y dice: pues lo voy a mandar a azotar. El castigo, los azotes eran cruelísimos, eran tremendos. Si habéis tenido la oportunidad de ver esa película que también lo representa y que tanto lo han estudiado, La Pasión de Cristo, ¿verdad?, que tanto han estudiado, pues las imágenes son desgarradoras. Y puede ser que incluso ni eso se asemeje a lo que fue en realidad. Cualquier ser humano, simplemente humano,
no hubiese aguantado aquel martirio, hubiese muerto, pero como era Dios, pues no iba a morir, porque tenía que cumplir todo el camino y todos los pasos. Y una vez azotado, le cubren con un manto de púrpura, le ponen una corona de espina como rey de los judíos, se mofan de él y le ponen una caña en la mano derecha como cetro. Esa misma imagen que tenéis ahí y que vosotros veneráis y que contempláis. Qué juicio más injusto, ¿verdad, hermanos? Qué injusticia más grande. Yo creo que en la vida no se ha cometido una injusticia más grande que la que hicieron con Jesús, que vino a hacer el bien, a curar a los enfermos, a expulsar demonios, y que vino a dar la vida por nosotros. Y le hacen un juicio en donde le condenan sin que haya ningún cargo de peso. Hay muchas injusticias en la vida, es verdad. Pues ese fue el juicio de Jesús. ¿Enjuiciamos nosotros también a Jesús? Ahora, en la actualidad, en nuestras vidas, cuando nos enfadamos, cuando decimos, pero Señor, ¿por qué permites esto? O Señor, ¿por qué ha ocurrido aquello? O Señor, ahora me enfado contigo y no voy por la iglesia. O ahora, pues, voy a aceptar esto de la religión, pero no voy a aceptar aquello de lo que tú dijiste. Estamos en cierta forma también nosotros siendo jueces. Estamos siendo jueces si actuamos así, ¿no? Pues tenemos que ver la dureza, la crudeza, lo fuerte que fue por lo que nuestro Señor pasó para que nos abstengamos de hacer juicios, sobre todo de hacer juicios sobre las obras de Dios. A las obras de Dios solo hay que responder de una forma: como tú quieras y cuando tú quieras, Señor. Como tú quieras y cuando tú quieras. Si tú has permitido esto que estamos viviendo actualmente, pues como tú quieras y cuando tú quieras. ¿Cuándo vendrá esa solución a este mal que nos aqueja? Cuando tú quieras, Señor. Porque a lo mejor el mundo, a lo mejor no nosotros, no los que estamos aquí reunidos, pero a lo mejor el mundo se ha merecido esto. ¿No os habéis parado alguna vez a pensarlo? El mundo ha hecho mucho mal, se ha blasfemado mucho contra Dios. Aquí, a la vuelta de la esquina, muchísimas cosas. Pero bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Tendríamos que entrar en otra historia mucho más profunda. Nosotros lo único que le tenemos que pedir a Dios es que sea misericordioso con todos nosotros. Señor, si tú diste la vida, la diste por todos nosotros. Perdona a los pecadores, Señor. Perdona a aquellos que se siguen riendo de ti, que se siguen mofando, como aquellos que estaban en aquel palacio. Perdónalos, Señor. Y con ellos, pues venga el bien para todos. Hoy estas son mis últimas palabras, Señor. Pedirte misericordia para los que a lo mejor incluso ni la merecen. Pero como tú eres tan bueno, seguro que la tienes con ellos. Que así sea. Presentemos al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas y peticiones. Por la paz en el mundo, por quienes ven la guerra como un medio útil para sus intereses, para que Cristo ponga la luz a su ceguera, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Para que el Señor proteja los matrimonios y haga que los niños y los jóvenes crezcan sanos de cuerpo y alma, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por los jóvenes y en especial por los de esta venerable hermandad, para que se sientan animados a seguirte y sean ellos portadores y revitalizadores de tu palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros de esta nuestra hermandad, para que permanezcamos siempre juntos ante toda sedición y nos deleitemos bajo el amparo de nuestro Padre Jesús del Eceomo y María Santísima de la Salud, asesores del misterio de nuestra fe, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Por los aquí congregados, para que el Señor, que por nosotros se entregó a la muerte, tenga misericordia y nos conceda el perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y de misericordia, acoge estas las súplicas que tus hijos te han presentado en el día de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Que presentamos el vino y nos seas por siempre, Señor, y todo sea Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves un amor eficaz, la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y tu alabanza a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Por mi vida, oráculo del Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino que el malvado se convierta y viva.
Jesús y María constituyen las fuentes de vida para el cristiano, a quienes recurrimos cuando tenemos dificultades. Son nuestro refugio cuando no tenemos a quien recurrir. Son, en definitiva, los faros que alumbran nuestro navegar en el discurrir de nuestras vidas. Nosotros, en estos solemnes días de Triduo, por medio de nuestras oraciones, queremos darle las gracias porque nunca nos abandonan. Oremos. La comunión de tus sacramentos, Señor, nos restaure y, purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, para que se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos vosotros. Mis queridos hermanos, al fin hemos podido celebrar el segundo día del Triduo, ¿verdad? Hemos tardado un año en celebrar este segundo día, pero como Dios quiere y cuando Dios quiere, ¿verdad? Pues así ha sido. Hemos celebrado este segundo día y mañana estamos a sus pies, por si Él quiere que celebremos el tercer día. Seguir rezando mucho con fe y con confianza a nuestro Padre Jesús del Eseomo y a María Santísima de la Salud, que ella os lo premiará. Que tengáis todos un feliz descanso. En el nombre del Señor podéis ir en paz.